Mr. Donuts, abiertos las 24 horas, presenta. Gracias por estar con nosotros, listos esta mañana para conversar, por supuesto, con nuestro invitado. Quiero comentarles que el 4 de septiembre, precisamente, el embajador de los Estados Unidos en Washington, Ernesto Archul, se reunió con la comunidad de salvadoreños y salvadoreñas en ese lugar, en Washington, el estado de Washington, precisamente para conocer sus inquietudes. Gracias por estar con nosotros y gracias a nuestro patrocinador, Fede Cases. Le presento mi invitado de hoy. Las cooperativas de la red Fede Cases, creando un mejor futuro para nuestras familias, presenta. Embajador Ernesto Archul, estamos en vivo vía satélite. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a desarrollar en la próxima hora, por supuesto, la entrevista sobre diferentes temáticas. Buenos días. Sí, muy buenos días. Solo una pequeña aclaración. Mi nombre es Francisco Archul. Francisco Archul, perdón, sí. Francisco Archul, muchas gracias por estar con nosotros. A ver, Francisco, hay diferentes temáticas sobre las cuales hay que conversar. Uno de ellos es precisamente esta consulta que está haciendo la embajada en Washington respecto al Fomilenio, y la otra es precisamente sobre este acuerdo o esta propuesta de los países del Triángulo Norte que se ha hecho precisamente para tratar de que los niños y niñas inmigrantes no vayan hacia los Estados Unidos. Vamos a comenzar hablando de esto. Hacía un recuento precisamente sobre esta reunión que usted tuvo el 4 de septiembre con la comunidad de salvadoreños, Francisco, en Washington, en donde, pues, me imagino le externaron las preocupaciones que tienen, ¿no?, en torno a diferentes temas. Perdone, pero la recepción, el audio está bastante malo. A ver, Francisco, recientemente se reunió con la comunidad de salvadoreños en Washington. Perdone, ¿me podría repetir la pregunta? Sí, recientemente Francisco Archul se reunió con la comunidad de salvadoreños en Washington. Sí, cómo no. Bueno, mire, precisamente el día de anoche se realizaron las consultas sobre el plan quinquenal de desarrollo. Las mismas consultas que se están realizando en el país se realizaron acá en el área metropolitana de Washington el día de anoche. Los consulados de Washington, D.C., de Woodbridge, y en la embajada tuvimos nuestras respectivas consultas. Consideramos que fue bastante provechoso. Y claro, la relación con la comunidad salvadoreña es constante, ¿no? Tenemos una de las principales orientaciones que yo recibí al venir acá es que como embajada, tan importante como son las relaciones bilaterales, son las relaciones con la comunidad. Francisco, ¿cuáles son las principales preocupaciones de los salvadoreños y salvadoreñas en Washington, principalmente? Las principales preocupaciones. Por supuesto, bueno, ¿no? Mire, lo que ha salido claro, por ejemplo, en las consultas en los consulados, es el deseo que tienen muchos salvadoreños de que se abran nuevos consulados en las zonas donde ellos están viviendo. Hay que recordar que nosotros tenemos 17 consulados en este momento. El último se abrió en McAllen, Texas, precisamente para reforzar el trabajo que se hace en la zona fronteriza. Pero hay todavía, a partir de la migración que ha habido internamente en Estados Unidos, se han ido generando nuevas concentraciones de salvadoreños. Un caso específico, por ejemplo, es una comunidad creciente de salvadoreños en Carolina del Norte y Georgia. Entonces, muchos de ellos tienen que venir acá a Virginia para atender sus trámites consulares, y es ese, por ejemplo, uno de los lugares donde más peticiones están teniendo de que se aperture un consulado en esa zona. ¿Se ha habilitado más consulados entonces? ¿Perdón? ¿Se ha habilitado más consulados entonces, digo? El último consulado que se ha habilitado es el de McAllen, Texas, que como le decía, estaba ya programado, pero que se adelantó, más bien se aceleró su apertura a partir de la situación que se ha dado en la frontera con el surgimiento de las grandes cantidades de niños no acompañados. Embajador, ¿en torno a qué gira esta consulta del plan quinquenal? ¿Perdón? ¿En torno a qué gira esta consulta del plan quinquenal? Es decir, ¿cuáles son los temas? La consulta del plan quinquenal. Sí. Como le decía, aquí tuvimos esas tres modalidades.
Además, se ha habilitado en los consulados 2 computadoras para que los compatriotas mientras esperan realizar sus trámites, puedan con el apoyo de voluntarios entrar a la página web y poder hacer directamente sus observaciones al Plan Quinquenal de Desarrollo. Hasta ahora en el consulado de Woodbridge se han estado realizando unas 50 consultas diarias en promedio y en el consulado de Washington unas 75-80 consultas diarias. Bien. Embajador, uno de los problemas, obviamente, ¿no?, que preocupan tanto a los salvadoreños que residen en los Estados Unidos y en Washington, obviamente, es el tema de los inmigrantes, de las personas, de los salvadoreños que van y vienen hacia los Estados Unidos, pero principalmente los que van. Quiero que hablemos ahora, embajador Francisco Achul, sobre el tema de la inmigración, cómo se está abordando, cómo se está tratando ahí en los Estados Unidos y qué posibilidades hay de que se pueda poner en marcha lo que han dado en llamar los países del Triángulo del Norte, ¿no? Esta propuesta para frenar la migración que se ha hecho al gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo no? Mire, las causas de la migración son muchas. No se puede decir que hay una sola causa que explica la migración. El tema de la búsqueda de oportunidades, mejores oportunidades económicas es obviamente un factor. El tema de la inseguridad es también un factor. Ahora, nosotros creemos que el deseo de reunificación familiar es un factor sumamente importante en esto. Y esto tiene que ver mucho con la legislación migratoria que existe, puesto que le pongo un ejemplo claro. Usted sabe que El Salvador es beneficiario del programa de TPS, ¿no? En teoría es posible que los beneficiarios del TPS, que son más de 200,000, 206,000 más o menos, pueden en caso de emergencia regresar a El Salvador y pueden en teoría regresar de nuevo a Estados Unidos. Pero esto no es tan así nomás. De hecho, entonces por eso es que muchos no viajan a El Salvador, por temor a perder el TPS. ¿Qué sucede? Muchos de estos compatriotas vinieron aquí hace 10, 12, 15 años, posiblemente dejaron a sus hijos pequeños en El Salvador. Ahora, obviamente es entendible, tienen el enorme deseo de reunirse con sus hijos. Entonces nosotros creemos que este es un factor muy importante. Ahora, habiendo dicho eso, también entendemos que mucha de la gente emigra porque no encuentra en nuestros países las oportunidades de vida que ellos desean, en términos de empleo, de educación, de salud, etc. Por eso es que para afrontar de raíz las causas de la migración, creemos que es fundamental mejorar las condiciones de vida, particularmente en aquellas zonas de donde viene la mayor expulsión de población. Ese es el concepto que estamos trabajando los 3 países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, que hemos elaborado y formulado un plan con la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo para precisamente enfrentar esta situación. Este plan se encuentra todavía a nivel de formulación general, consensuado por los 3 países. Este plan fue presentado al secretario Kerry al margen de las reuniones que hubo en la Asamblea General de Naciones Unidas, y pronto habrá acá en Washington, convocado por el Banco Interamericano, una reunión para dar a conocer, socializar y buscar apoyos necesarios para el financiamiento posterior de este plan. A ver, embajador, esta es una propuesta que se llama Alianza para la Paz y la Seguridad en Centroamérica, se llama, ¿no? Le pregunto, ¿esta es una responsabilidad solo de los gobiernos centroamericanos o por qué creen los gobiernos centroamericanos que se trata de una responsabilidad compartida? Sería tan amable de repetir la pregunta porque realmente no le escuché. ¿Le parece a usted que esta es una responsabilidad compartida, el tema de atacar las causas que generan la migración? Es correcto, es correcto. En toda esta situación creemos que existen responsabilidades compartidas y diferenciadas, tanto en el tema económico como en el tema de seguridad. Y permítame explicar un poco el tema de seguridad. Como usted sabe, la gran mayoría de los homicidios y de la violencia que tenemos en El Salvador
está relacionado con las pandillas y con el tráfico de drogas. Nosotros, los países de Centroamérica, estamos siendo de alguna manera víctimas de nuestra propia geografía. ¿Qué es lo que sucede? La droga se produce en el sur, se consume en el norte y transita por nuestros países. Es en ese tránsito en el que estamos sufriendo más que todo los países centroamericanos. Nosotros tenemos alguna responsabilidad en el sentido de tratar de controlar mejor nuestras fronteras, etcétera, etcétera, pero también los países productores y sobre todo los países consumidores tienen una gran responsabilidad en esto, porque si no hubiera consumo, tampoco habría producción y tampoco habría tránsito entonces. Usted me está poniendo como una de las causas el tema del narcotráfico, ¿no? Que genera, entiendo, o no sé si entendí mal, embajador, que genera el tráfico de personas. Le preguntaba por las causas. Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos dice, mire, hay que combatir, por ejemplo, la corrupción en los países centroamericanos, que al final lo que hace es que los recursos que deben de invertirse en desarrollo social, en combatir estas causas, pues se van por otro lado. ¿Pudiera puntualizar la pregunta, por favor? Porque muy bien, realmente embajador, además está un poco complicado el audio. Además del narcotráfico, ¿qué otras causas identifican ustedes que generan la ida de salvadoreños o de centroamericanos hacia Estados Unidos? Además del narcotráfico, ¿qué otras causas para explicar la violencia? Ciertamente. Bueno, mire, yo creo que una causa importante es la desintegración familiar, producto precisamente de lo que estábamos hablando anteriormente. Muchos muchachos quedaron, sus padres, sus madres se vinieron para acá, quedaron en manos de tíos, abuelos, etcétera, con quienes quizás no tienen la posibilidad o la capacidad de darles toda la atención. Y es esta desintegración familiar lo que creo que en buena parte genera o contribuye al problema de las pandillas. Hay un elemento muy importante también que contribuye en esto, y es que en determinado momento, creo que fue allá por los años 80, se tomó la decisión de que las escuelas trabajaran a doble turno. Esto fue una idea que sonaba bien, era una manera de maximizar o de eficientizar más la infraestructura escolar, pero trajo el siguiente problema. Los niños pasan solo la mitad del día en la escuela y el resto del día lo pasan en la calle prácticamente. Entonces esto ha favorecido mucho el que los jóvenes puedan incorporarse a las pandillas. Esto unido nuevamente a lo que le mencionaba, a el problema de la desintegración familiar. ¿Qué es entonces la respuesta que el gobierno del presidente Sánchez Serén está planteando? Es el implementar a nivel nacional el concepto de escuela a tiempo pleno. ¿Qué va a permitir esto? Que los jóvenes pasen la mayor parte del tiempo ocupados en las escuelas, además de recibiendo sus clases, participando en actividades extracurriculares que pueden hacer que tienen que ver con actividades artísticas, culturales, posiblemente hasta acciones vocacionales. En fin, la idea es que los jóvenes pasen la mayor parte del día ocupados en las escuelas. Creemos que esto va a tener un impacto muy importante en el tema de prevención y de evitar que los muchachos se puedan integrar a las pandillas. Muy bien, embajador, hacemos una pausa comercial, ¿le parece? Regresamos en breve, estamos conversando vía satélite desde Washington con el embajador de El Salvador en Washington, Francisco Achul. Regresamos en breve, embajador. Muchas gracias. Creando un mejor futuro para nuestras familias, presentó. Regresamos, estamos conversando con el embajador de El Salvador en Washington, Francisco Achul, vía satélite, estamos en vivo con él y quiero preguntarle, embajador, por supuesto, ¿tiene monto esta propuesta? Embajador, a ver si me escucha, le preguntaba si esta propuesta que han hecho los países centroamericanos tiene un monto específico.
Muy bien, vamos a ver si podemos retomar el audio con el embajador de El Salvador en Washington, Francisco Acho. Le estaba preguntando sobre si esta alianza, si esta propuesta, ¿no? Embajador, si esta propuesta para los países centroamericanos o que han hecho los países centroamericanos tiene un monto específico. Sí, entendí que la pregunta es si hay algún monto específico para la propuesta que se está trabajando, en los países del Triángulo Norte. Todavía no. Este es un plan, está en proceso. El plan se comenzó a elaborar un poco más de 2 meses. Como le decía, lo que hay ahorita es las formulaciones generales. Son prácticamente 4 áreas que están claramente identificadas. Uno tiene que ver con generar la actividad productiva. Otro tiene que ver con el tema de la seguridad. El tercero tiene que ver con la formación de capital humano y particularmente el tema de educación. Y el cuarto tiene que ver con el fortalecimiento institucional. La idea es que dentro de estos 4, digamos, pilares, cada país va a identificar proyectos específicos para invertir en los territorios que mayor migración producen. Esta es la etapa que falta y hasta que se pueda identificar esos proyectos es que entonces podremos tener una cifra específica. Embajador, el problema de la inmigración tiene varias aristas, ¿no? ¿Cuál sería una respuesta integral que debería de darse a este tema? La respuesta integral sí. Al tema de la migración, pues mire, yo creo que tiene que ver con, como le decía, la migración hay un país que expulsa población y otro país que recibe población. Eso es como lo más elemental de la migración. Obviamente entonces las soluciones deben buscarse en ambos lados. Por el lado de los países que expulsan población, obviamente la mejor manera de evitar esto es creando las oportunidades de vida que permitan a los ciudadanos que les ofrezcan las oportunidades de vida que ellos necesitan y que en este momento no tienen. La idea es que la gente no se vea obligada a migrar, sino que tenga las suficientes condiciones para quedarse en el país y que si acaso desea migrar, que lo pueda hacer, pero que no sea una obligación. Y por el lado de los países receptores, creo que también hay que enfrentar la situación de cómo se puede flexibilizar, de acuerdo a las leyes de cada país, la situación para que estos flujos puedan ser lo más flexibles y más ágiles. Le doy un ejemplo. Existen, por ejemplo, algunos programas acá en Estados Unidos, Canadá lo ha tenido desde hace mucho tiempo, de visas temporales. Aquí en Estados Unidos es fundamentalmente para el trabajo agrícola. ¿Qué significa esto? Que una persona aplica para una visa temporal, se le concede, viene a trabajar acá de manera legal, de manera que puede tener todos los derechos que como trabajador le corresponden y pasado cierto tiempo regresa al país. Esto le permite también volver a regresar. Este tipo de soluciones que vienen a flexibilizar el flujo migratorio son cosas que creo que pueden facilitar mucho y mitigar mucho el problema de la migración ilegal. ¿Y qué tanto hemos avanzado en este tema con Estados Unidos, embajador? ¿Perdón? ¿Qué tanto hemos avanzado en este tema? Pues mire, es algo que no solo nosotros, sino que muchas importantes ONGs y tanques de pensamiento especializados en el tema de migración están planteando. Esta idea, por ejemplo, de expandir este programa de visas temporales y ya no solo para las labores agrícolas, sino que también para otra serie de actividades que la misma economía norteamericana va a necesitar de una fuerza laboral especializada para ella. Por ejemplo, el tema de la salud es un tema que aquí está a nivel de empleos, es uno de los temas de las áreas donde mayor crecimiento y demanda hay. Este es un área donde perfectamente podría habilitarse que personal especializado, técnico,
de nuestros países a nivel de enfermeros, paramédicos, laboratoristas, etcétera, etcétera, pudieran venir y trabajar de manera legal y ordenada y regresar al país. Esto además tendría la ventaja de que adquieren conocimientos acá que luego son trasladados y transferidos a nuestro país. Cosas como estas son las que esperaríamos que en una visión de modernización del sistema migratorio en Estados Unidos pudieran realizarse. Estamos a las puertas de elecciones en Estados Unidos, embajador, y la gente tiene expectativas de nuevamente se empuje la reforma migratoria, pero sabemos que se ha pospuesto este debate ya en varias ocasiones, ¿no? Sí, mire, el tema de la reforma migratoria integral es un tema que por el momento se ve un tanto complicado. Desafortunadamente el tema migratorio se ha convertido en un tema de alta sensibilidad aquí en Estados Unidos. De hecho, bueno, usted sabrá que el Senado aprobó una ley de migración propuesta por la administración, pero esta fue bloqueada totalmente en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes. Ahora estamos de cara a unas elecciones legislativas en el cual el tema migratorio se ha convertido en uno de los temas fundamentales. Tan es así que, tomando en cuenta este ambiente, la administración del presidente Obama decidió retrasar hasta después o posponer para después de las elecciones el anuncio de algunas medidas administrativas que el presidente Obama se ha comprometido a tomar. Esperamos que una vez pasadas las elecciones existe este espacio para que el presidente pueda presentar estas medidas discrecionales y administrativas. Se conocen ahora, claramente a largo plazo, lo ideal es poder tener una reforma migratoria integral, porque esto es lo que opina todo el mundo aquí en Estados Unidos. El sistema migratorio está roto, es un sistema disfuncional y es necesario hacerle una reingeniería, digamos, o un overhaul para reestructurarlo de manera integral. Embajador, ¿se conoce en qué línea podrían ir los anuncios del presidente Barack Obama? ¿Perdón? ¿Se conoce en qué línea podrían ir estos anuncios del presidente Obama? No, lo único que se ha dicho es que será después de las elecciones, que ya estamos muy cerca, ¿no? Mucha gente opina que el momento ideal para hacer estos anuncios sería entre pasadas las elecciones y el periodo a principios del próximo año en que el nuevo Congreso asuma, ¿no? Entonces, este espacio, digamos, de tiempo es el que la mayoría de la gente aquí considera que sería el momento más oportuno para que el presidente haga su anuncio. Embajador, voy a retomar el tema de la propuesta de la Alianza para la Paz y la Seguridad en Centroamérica. La pregunta es sencilla. ¿A cambio qué están ofreciendo los países centroamericanos? Perdón. ¿Cuál es la contrapropuesta? ¿La pregunta? Sí. ¿Cuál es la contrapropuesta de los países centroamericanos en esta Alianza para la Paz y la Seguridad en Centroamérica? Hay, embajador, a ver si me escucha, yo creo que sí. Como le decía, la propuesta busca, primero, no son planes de desarrollo nacional. La idea es identificar proyectos específicos y concretos de inversión en los territorios que mayor migración generan. ¿En qué áreas serían cuáles serían estas áreas de posible intervención? Están claramente identificadas. Mejorar las condiciones de productividad, o sea, generación de empleo, mejorar la situación de seguridad o inseguridad ciudadana. Tercero, mejorar e invertir en la formación de capital humano, fundamentalmente en educación. Y cuarto, lo que tiene que ver con el fortalecimiento institucional. Por ejemplo, en el tema educativo, ¿qué es lo que se está planteando? Se está planteando desde programas concretos para intervención en la niñez temprana, ¿no? Está comprobado que mientras más temprano se mejoran las condiciones de vida de los niños, estos desarrollan mejores capacidades más adelante.
Está planteado, por ejemplo, el identificar y cuáles son las áreas que se necesita para formación laboral, y entonces a partir de eso intensificar programas vocacionales y técnicos. Y está planteada también, obviamente, toda la parte que tiene que ver con mejora en el currículo y en la infraestructura escolar. Embajador, se lo voy a preguntar de otra manera. ¿A qué se comprometen los países centroamericanos tras esta propuesta? ¿A qué se comprometen los países centroamericanos, embajador, tras esta propuesta? Regresamos nuevamente al tema de las responsabilidades compartidas y diferenciadas. Obviamente, el plan va a necesitar recursos de inversión. Un plan puede ser muy bueno, pero si no tiene los recursos necesarios, es un muy bonito papel que está sobre la mesa. La etapa en que se viene es precisamente esa, la de identificar los proyectos específicos que cada país considera son los más apropiados para realizar en sus territorios específicos. Estos habrá que ponerles costo y número. Ahora, los países se comprometen a invertir y a poner los costos, los recursos necesarios para contribuir a eso, pero es clarísimo desde ahora que los recursos son muy grandes y que nuestros países no tienen la totalidad de recursos. Es por eso que regresamos a la responsabilidad compartida. Entiendo yo que los Estados Unidos está en la mejor disposición de financiar, de colaborar en este esfuerzo. El secretario Kerry se lo planteó así a los 3 cancilleres en la reunión que hubo en Naciones Unidas, pero como mencionaba anteriormente, esto no solo es una responsabilidad de la administración, porque al final tiene que la administración ir al Congreso y el Congreso es el que tiene que autorizar y aprobar los fondos. ¿Hay un tiempo específico? En ese proceso se está. Por ejemplo, nosotros acá en Washington, los 3 embajadores, estamos constantemente visitando a las oficinas en el Senado y en la Cámara para hablar sobre este tema e ir buscando el apoyo necesario que al final ellos tendrán que darle en cuanto a lo que Estados Unidos pueda aportar. También, obviamente, se buscarán las posibilidades de que otros países amigos, así como lo han hecho en otros temas, puedan también colaborar en este esfuerzo. Embajador, voy a insistir un poco sobre este tema, ¿no? Supongo yo que cuando se presenta una propuesta se tiene más o menos un monto estimado de lo que podría costar implementar una propuesta como esa. Como le decía, todavía no hay... el plan está en proceso, todavía no están identificados los proyectos específicos y mientras eso no se dé, sería muy aventurado dar cifras. Esperamos que en un par de meses estaremos en capacidad de tener identificados con precisión cuáles son esos procesos, cuáles son esos programas y esos proyectos y por lo tanto poder entonces darle algunos números. Embajador, ¿hay algunas condiciones que pueden estar, como requisito para poner en marcha o aceptar una propuesta como esta? Los requisitos para poner en marcha la propuesta. Bueno, mire, lo primero es obviamente que todos estemos de acuerdo en el plan y en qué consiste. Y lo segundo es tener identificado cuánto cuesta. Y lo tercero es conseguir los recursos. Mientras eso no esté, creo que es muy difícil poder empezar la implementación del plan. Le insisto, esto es un proceso que comenzó hace poco menos de 2 meses, se ha adelantado bastante en tan poco tiempo. Ponerse de acuerdo 3 países en definir 4 ejes prioritarios de trabajo parece fácil, pero no lo es. Eso ya está hecho. Falta ahorita el trabajo que tiene que hacer cada país, como le decía, de identificar cuáles son los proyectos específicos y los territorios específicos en los que se quiere intervenir. Una vez teniendo eso, identificamos los costos y luego, dentro de este concepto de responsabilidad compartida y diferenciada, tendríamos entonces que entrar a la etapa
de concretizar los recursos. En ese proceso se está. Le mencionaba que va a haber una reunión aquí en Washington dentro de unos días. Precisamente la idea es esa, dar a conocer el plan, buscarle apoyo, invitar a otros países que nos puedan apoyar, hacer gestiones ante el Congreso también para dar a conocer el plan y que ellos se vayan sensibilizando. O sea, es todo un proceso de ir construyendo un escenario favorable, porque así como nosotros tenemos nuestros problemas de recursos y presupuestarios, igual este país. Entonces es importante también que aquí se vaya realizando este proceso para que al final Administración, Congreso, Senado y Cámara de Representantes puedan ponerse de acuerdo y decir, aquí vamos a apoyar esto, creemos nosotros que la voluntad existe, pero hay que seguir trabajando en fortalecer esta voluntad. Embajador Altschul, la pregunta puede ser reiterativa, pero quiero hacerla nuevamente o replantearla, ¿no? ¿Por qué debe asumir Estados Unidos una responsabilidad que aparentemente es de los países centroamericanos? Y sin duda esto va a crear debate y va a tener detractores en el Congreso de los Estados Unidos. Sería tan amable de puntualizar la pregunta que realmente tuve dificultad en escucharle. Bien, ¿por qué Estados Unidos debe asumir esta responsabilidad que parece de los países centroamericanos? ¿Por qué Estados Unidos, perdón? Debe asumir esta responsabilidad que se está planteando. Bueno, porque como le decía, no solo es responsabilidad de nuestros países. Estados Unidos tiene también alguna responsabilidad. Ya hemos hablado del tema de la seguridad, el narcotráfico, el consumo fundamental de la droga se da en este país. O sea que a partir de ahí hay una responsabilidad. Bien sabemos que en cuanto a las pandillas en El Salvador comenzaron a partir de la deportación de pandilleros particularmente en la ciudad de Los Ángeles, de regreso a El Salvador. Ahí hay otro nivel de participación. Si revisamos nuestra historia en la región centroamericana, también podemos ver que durante muchos años el apoyo de administraciones anteriores en determinados momentos, Estados Unidos apoyaron regímenes poco democráticos en nuestros países que generaron niveles importantes de marginación económica y exclusión social, que en parte estamos ahorita sufriendo. Allí también hay un nivel de responsabilidad. Y lo mismo, como le decía, en el tema de la unificación familiar. O sea, las políticas migratorias que están actualmente no facilitan la reunificación familiar, sino que por el contrario la dificultan. Todos estos son argumentos para decir que hay una responsabilidad compartida. Pero también hay otro elemento y es de interés. Mire, nosotros somos, después de México y Canadá, la región más cercana a Estados Unidos. El interés global de Estados Unidos de tener una Centroamérica estable, desarrollada, es en sus mejores intereses también. Tener una región que genera migración ilegal, que así como llegan indocumentados pueden llegar también otras cosas. Le doy un ejemplo. En una reunión que tuvimos la semana pasada, en una oficina del Congreso nos preguntan, bueno, ¿y qué están haciendo para detener el flujo de gente que viene de Asia y de África, que pasa a través de sus países y que llega a Estados Unidos con esto que está pasando ahorita en el ébola? O sea, es un poco a largo, pero le expresa cómo el poder tener una Centroamérica estable, que no les esté generando migración, que sea política y económicamente estable, es en el mejor interés de los Estados Unidos. Embajador, ¿no hace énfasis Estados Unidos en el tema de la corrupción? Es decir, que los recursos que muchas veces deberían ir destinados para estos programas se van por otro lado. Perdón, que si los recursos, me pregunta sobre los recursos de Estados Unidos para el plan.
No, los recursos que tienen estos países. Como le digo, el secretario Kerry se comprometió ante los cancilleres a buscar por el momento fondos que tienen ya disponibles para reorientarlos a esto. Sin embargo, ellos mismos están claros de que se necesitará mayores fondos. Repito, los nuevos fondos tienen que ser autorizados por el Congreso. Entonces, ahorita, dentro de este proceso, el paso en que se está trabajando es precisamente dar a conocer el plan en el Congreso, explicar los beneficios, las ventajas que está detrás y que para que el Congreso pueda, en su próximo proceso de aprobación de presupuesto, alocar y dedicar fondos adicionales específicos para el financiamiento del plan. Embajador, hablemos del Fomilenio. ¿Cómo encaja este tema del Fomilenio en la migración de salvadoreños? Como decía, en la medida en que nuestros países, podamos proporcionarle mejores oportunidades de trabajo, de educación, de salud, mejores esperanzas a nuestra población, ellos no tendrán que ver en la migración su única alternativa. Mire, de hecho, esto ya lo estamos viendo con lo que sucedió en la zona norte después de la implementación del Fomilenio. Al principio, la expectativa de la mayoría de los jóvenes era, bueno, irme para Estados Unidos. Yo he escuchado varios programas de prensa, entrevistas, etcétera, donde jóvenes ahora te están diciendo, bueno, ya no, ahorita aquí ya hay oportunidades de trabajo, se han generado algunas oportunidades, estamos mejor comunicados, hay escuelas, etcétera. Entonces ya no es, ya no se siente la obligación o la necesidad de emigrar. Otro ejemplo clave es lo que está sucediendo en México. México ha sido el país que mayor migración ha enviado a Estados Unidos. Últimamente México está en una situación económica muy buena, a tal punto que la migración de México a Estados Unidos en este momento es cero. Y no solo es cero, sino que es negativa. Hay mexicanos que viven en Estados Unidos y que si usted aúna la debilidad de crecimiento que ha estado experimentando Estados Unidos a partir de la crisis del 2008 para acá y el auge económico que se está dando en México, muchos mexicanos están regresando a México. Esto para mí es una prueba clara de que la mejor manera de mitigar la migración, no evitarla porque nunca se debe evitar, pero de mitigar la migración es creando oportunidades de trabajo y de vida en nuestros países. Y a eso precisamente apunta el plan que está trabajando los tres países. Embajador Francisco Achiul, vamos a hacer una pausa comercial, regresamos en breve, por supuesto. Estamos en vivo desde Washington vía satélite con el embajador de El Salvador en Washington, Francisco Achiul. Volvemos. Gana presenta. Bien, estamos conversando con el embajador de El Salvador en Washington, Francisco Achiul. Estamos sumando, embajador, a la radio 102.9 en este momento con Tony Cabezas. Tony, buenos días nuevamente, Tony. Buenos días, Romeo. Un saludo para ti y un saludo en la distancia a nuestro embajador en los Estados Unidos, en Washington. Bienvenido a la frecuencia de radio 102.9. Tony. Muy buenos días, es un gusto estar también con ustedes. Igualmente. Tony, una pregunta para el embajador. Pues bueno, se me ocurre, con respecto al clima de inversión en nuestro país, embajador, hemos conocido esta semana el retiro de, bueno, en estos últimos días, el retiro de algunas empresas, se están retirando de operar, de generar fuentes de empleo en El Salvador, pero también están entrando otras empresas, ¿verdad? Es el advenimiento de otras empresas a comenzar su funcionamiento. ¿Cómo nos ven en los Estados Unidos? ¿Cómo es la labor que realiza nuestra representación diplomática con respecto al tema de la atracción de las inversiones? Porque pues, a algunos les preocupa el hecho de que empresas se estén retirando y dejando de generar fuentes de empleo.
Si le entendí bien, me pregunta qué acciones se están tomando para fomentar la inversión Correcto. de Estados Unidos hacia El Salvador. Correcto. Mire, bueno, obviamente en el plan de esta administración, uno de los 3 ejes prioritarios es el empleo, generación de empleo, y para eso es fundamental la inversión. Si no hay inversión, no hay empleo. Ahora, El Salvador tradicionalmente ha sufrido de unos niveles muy bajos de inversión. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Se han creado lo que se llaman las consejadurías económicas y comerciales, que en Estados Unidos va a haber 4. Esta es gente que va a estar inscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores y que su único objetivo y misión va a ser, por un lado, promover la inversión de acá hacia El Salvador, inversión norteamericana, pero también y de manera muy importante, inversión de la diáspora salvadoreña. Y segundo, abrir los mercados para los productos salvadoreños. Esto es una modalidad que está ya por hacerse efectiva. Ya estamos esperando los nombramientos de esta gente y creemos que esto va a ser un elemento muy importante. Otra cosa que es muy importante y que va a ayudar mucho y que está ayudando mucho es la firma reciente del segundo compacto con el MSC. El dar a conocer en qué consiste el MSC, en el proyecto del Fumilenio 2, que está fundamentalmente enfocado a mejorar la competencia de nuestros productos, el clima de negocios, nuevamente la capacitación. Estas son cosas, los proyectos públicos privados que incluyen la ampliación del aeropuerto, ya la concesión del puerto de la Unión, el corredor logístico. Todo esto está sentando las bases para generar un mayor interés que ya se está dando en invertir en El Salvador. Me llama mucho la atención, embajador, cuando usted menciona la inversión en nuestro país de la diáspora. ¿En qué rubros estarían los salvadoreños que pues han tenido éxito en los Estados Unidos o que tienen las posibilidades de invertir en nuestro país? ¿En qué rubros son los que usted ha identificado como embajador? Acá en Estados Unidos, mire, en el tema, por ejemplo, de restaurantes, en la empresa, en el área alimenticia, digamos, es una de las áreas donde los salvadoreños están destacando mucho. También en el área de construcción, hay muchas empresas de construcción de salvadoreños, empresas ya de cierta importancia. En el área de importación y exportación, sobre todo importación de productos nostálgicos, es el otra área. O sea, ahora ya usted puede encontrar productos salvadoreños ya no solo en las tiendas latinas de barrio, sino que encuentra productos salvadoreños, queso, crema, frijolitos, etcétera, en las principales cadenas de grandes supermercados, ¿no? Yo diría que esos son allí como los principales rubros. Ahora, posibilidades de inversión de diáspora salvadoreña en El Salvador, creo que se están generando buenas posibilidades en el tema turismo. Acordémonos que el Fumilenio nuevamente va a estar enfocado en el área marina costera. Eso va a posibilitar mucho el desarrollo del turismo y sobre todo tomando en cuenta que los más de casi 2,5 millones de salvadoreños que viven acá, pues son casi como una especie de población cautiva para desarrollar y mejorar e incrementar la oferta turística para los salvadoreños que viven acá. Tony, muchas gracias a ti por este enlace, Tony. Por supuesto, aprovecho para despedir también al señor embajador que está escuchándonos en este momento en Washington. Sí. Embajador, un abrazo, muchas gracias por haber estado con nosotros en este enlace vía satélite desde Washington. Gracias a usted, ha sido un gusto para mí. Bueno, Romeo, pues solo deseaba incorporar a esta charla también y creo que quiere saludarlo antes de Yancy Urbina, presidenta de la Defensoría del Consumidor, quien dijo, ve, ahí está el embajador en Canal 12 desde Washington, quiere saludarlo, embajador.
Muy buenos días, embajador, un gusto saludarle, desearle éxitos en toda la misión que le ha encomendado el gobierno de la República en este importante país. Muy buenos días, Romeo, un gusto saludarle a usted también. Buenos días, Yancy, un gusto también haberle visto y estar con ustedes en este momento. Por cuestiones obviamente de tiempo nos quedamos hasta acá. Tony, espero por supuesto que después que termine esta entrevista la gente se sume, ¿no?, a la Radio 109, se vaya escuchando la Radio 109, la entrevista con Yancy Urbina, presidenta de la Defensoría del Consumidor. Por buenos supuesto, días. estamos hablando del tema Embajador, de buenos días también otro... de nuevo. Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos en breve ya para el cierre de Hechos AM aquí en Canal 12. Puma Máxima, con su promoción Aditívate y Gana, presentó. Es el final, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el día de mañana a las 5:30. Es todo. Buenos días. Mr. Donut, abiertos las 24 horas, presentó.